se eliminaron del cristianismo. Lo pondré un tanto diferente. Son fiestas judías, pero no son solo judías, son fiestas bíblicas. Pero Dios dice en Levítico, Él las llama mis fiestas. Así que son fiestas de Dios. ¿Y por qué las fiestas judías, bíblicas y de Dios se eliminaron del cristianismo? Es una pregunta para reflexionar. Y solo hay una persona que se beneficia porque éstas se eliminen. Sí, como lo vas a descubrir claramente, muestran lo que pasará en los tiempos finales, en código misterioso, tal como las primeras fiestas, que son fiestas de Dios, muestran la primera venida de Jesús. Las últimas fiestas muestran el regreso de Jesús. ¿Quién se beneficia por mantener a los creyentes ignorantes? Tengo a Perry Stone aquí. Y, Perry, la última vez que lo entrevisté, él trajo a alguien con él, su padre, que ahora está en el cielo. Y su padre operó en los 9 dones del Espíritu. Y le pregunté a Perry la última vez que hablé con él, tu padre tuvo una palabra profética antes de morir. Y tú contestaste. Dijo que el Señor le habló, y esto fue como un mes antes de morir, que en los últimos días, al acercarnos al final del tiempo, los creyentes iban a estar bajo mucho estrés, mucha tentación satánica. Y dijo que algunas de estas tentaciones nunca las han enfrentado, aún para personas devotas. Dijo que algunos serán tentaciones sexuales, hacer cosas que jamás pensaron hacer. Él dijo que solo, y estaba llorando cuando me dijo esto. Él dijo, por favor, diles que el Señor dijo que tienen que orar excesivamente en el Espíritu Santo. Tienen que orar en lenguas del Espíritu, y cuando estén bajo la tentación, no traten de luchar solo al reprenderla en su lengua natural. Luchen orando fuertemente en el Espíritu de Dios para que la mente se renueve. Esa fue una de las últimas cosas que compartió conmigo. Yo tengo que decirte, Perry, yo siento que no quiero salir al mundo a menos que haya orado por lo menos 1 hora en lenguas. Y he hecho esto ya por algunos años. Y he animado a todos los demás, pero no conocía esa palabra profética. Muy bien, Perry ha pasado 80,000, escúchenme, 80,000 horas estudiando la palabra de Dios. Perry es uno de los pioneros de lo que se conoce como movimiento de raíces judías. Perry viene de... son 3 generaciones, 4 generaciones de personas en el ministerio. Él tiene algo que tú debes entender. Dime sobre la primera vez que te interesó Israel, incluso las raíces judías, porque si tienes los antecedentes que yo creo que tienes, ni siquiera oíste hablar sobre el Antiguo Testamento. Lo único que oí al crecer fue del Pentecostés, porque eso era la base de nuestro grupo. No sabía nada de la Pascua, no sabía de la... tal vez no sabía de pan sin levadura hasta que tenía 20. Y lo que me provocó fue ir de viaje a Israel, el primer viaje que hice. Y vi cosas de las cuales no tendría tiempo de detallar. La falla de terremotos en el Monte de los Olivos, las gigantes aves que repoblaban sobre el área de Basán. Y me di cuenta que todo eso está en la Biblia, pero no está reportado aquí. Es como si lo supieran ahí, pero no está reportado aquí. Así que comencé a ir a Israel y cuando iba llevaba un fotógrafo que tomaba imágenes y volvía a los Estados Unidos y las mostraba. Lo llamaba Lo Último desde Israel. Y comenzaba a mostrar las imágenes junto con el mensaje que el Señor me había dado. Y se volvió la enseñanza más popular de toda la semana. El más grande grupo de personas atendían, llevaban personas no salvadas. Muchas personas vinieron a conocer al Señor porque descubrieron que lo que está en la Biblia está pasando. Número 1, eso hace la palabra de Dios real, hace a Dios real. Y 2, significa que nos acercamos a los últimos días. Fiestas. ¿Dónde cabe eso? ¿Cuándo se abrieron tus ojos a la importancia de las fiestas en la Biblia? Fue cuando yo comencé a predicar cuando tenía 17. Tal vez a mis 30, cuando en realidad comencé a estudiar más profundo las raíces hebraicas, descubrí las 7 fiestas de Israel. Moadim, los festivales de Israel se llaman las fiestas. Son convocaciones de Dios, pero son tiempos determinados. Si tomas algo de la palabra en hebreo, pero también una de las traducciones del inglés te dirá, estos son mis tiempos determinados. Lo que en realidad captó mi interés es que Jesús
Vino como el Cordero, pero volverá como el León de Judá. Así que hay dos naturalezas en un hombre. El Mesías que sufre y el Mesías que reina. Y tal vez algunos de los que están viendo el programa desde Israel y tengan un rabí, una de las cosas que enseñan los rabíes es que viene un Mesías, pero hay dos Mesías. Mesías hijo de José, el Mesías que sufre, y Mesías hijo de David. E incluso creían esto en los días de Jesús. Pero lo que tienes que entender está en las Escrituras. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. La primera vez que vino, él vino para cumplir Isaías 53, el Mesías que sufre. Pero la segunda vez que vuelva, él volverá como el hijo de David a reinar en el trono. El Mesías, el hijo de David. Y si entendemos eso, entonces podemos entender mejor que las fiestas se dividen en 3 secciones. Las 3 fiestas de primavera se cumplen a través de Yeshua, a través de su resurrección, muerte, entierro, etc. Su ascensión, su venida, su aparición ante los discípulos durante los primeros frutos. El Pentecostés fue el nacimiento de lo que llamamos Iglesia del Nuevo Testamento, la Eclesía, los llamados en el Pentecostés. Pero aún no hemos llegado a las 3 fiestas de otoño aún, que son trompetas, expiación y tabernáculos. Y cuando comencé a estudiar en serio esto, dije, aguarda un minuto. No están predicándome o no comparten conmigo que esas 3 fiestas de otoño son proféticas y aún no han pasado. ¿Por qué no estudiamos esto? Y eso me provocó estudiarlo. Como sabes, 3 de las fiestas aún no se han llevado a cabo. Bueno, verás, Perry mencionó una palabra de Levítico 23, convocación. En hebreo eso puede traducirse ensayos. Y si viste los ensayos para la primera venida del Mesías y salieron a la perfección, significa que es asombroso. Dios es tan magnífico. ¿Cómo pudo hacer Dios esto? ¿Quieres saber cuál es la última? ¿Qué son estas fiestas de otoño que te mostrará a la perfección todo lo que debes saber sobre el regreso del Mesías? Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mientras veía un programa reciente, Sid estaba enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Seguí cada instrucción que él dio y luego dijo, ahora habla. Y cuando hablé recibí el don de hablar en lenguas. Gracias, Sid, por hacer que sea tan fácil. Ahora estoy orando en el Espíritu por 1 hora al día como dijiste que debíamos hacer. ¿Qué diferencia hace eso? Descubrí que tenía un tumor de 18 centímetros en el ovario y tenía que pasar por cirugía. El doctor me dijo que no podían descartar que tuviera cáncer. Comencé a escuchar tu CD de Ríos de Sanidad todas las mañanas y todas las noches proclamando el poder sanador de Dios. ¿Y quién diría? Cuando me hicieron la cirugía, el doctor dijo que no tenía cáncer. Sabía que estaba sana del todo. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí con Perry Stone. Y Perry, muchos cristianos dicen, no sé sobre estudiar esas fiestas porque mi Biblia dice que ya no estoy bajo la ley. ¿Qué les dirías a ellos? Sí, bueno, hablamos de esto antes, como en el Torah, 5 libros de Moisés. Tienes lo que se llama la ley de Dios, ley ceremonial, de sacrificio y moral. La ley de sacrificio, donde los sacrificios, las ovejas, los toros, los carneros, las palomas, que Cristo cumplió esa ley. Él se volvió el sacrificio final, así que no hay más sacrificios de animales. Y de eso habla el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos sobre la ley de Dios, cuando se trata de, digamos, la ley moral, es el carácter de Dios. Es qué quiere Dios que viva su pueblo. Y tienes estas leyes en el Torah, que por cierto también están en el Nuevo Testamento. Puedo mostrarte en el Nuevo Testamento. No matarás, honrarás a tu padre y madre, no cometerás adulterio ni fornicación. Estas escrituras que llamamos los mandamientos están ahí. Pero hay una clave. En el Nuevo Pacto operan en amor. Significa que Dios te dice, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Si amas a Dios con todo tu corazón, vas a obedecer estos mandamientos de adorar a Dios, manteniendo el Sabbat para adorarlo y así, sin tomar su nombre en vano. Y el hecho está en el Nuevo Pacto. El único cambio que hay es que operamos desde el amor. Significa que si amas a las personas, si amas a Dios, seguiremos su palabra. Será una cosa automática porque Él cambió nuestro corazón para seguir sus mandamientos y su palabra. Has encontrado maravillosas perlas en el único libro. Óyeme, la única Biblia que la primera iglesia tenía es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y de esa Biblia,
ellos funcionaban en realidad muy bien. Pero hablamos de las lunas ensangrentadas y esto nos da conocimiento del tiempo de lo que le pasa al planeta Tierra. Bueno, varios años atrás, de hecho fue en los 90, comencé a estudiar el verso, que es muy complicado, en el sentido de cómo lo interpretas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. ¿Cierto? En los 60, cuando fue el aterrizaje lunar, una mujer de la iglesia de mi papá dijo, es esta profecía, se cumple, los rusos irán a la luna, los americanos van a ir a la luna, se van a matar entre ellos y será... No sé si has escuchado esa teoría. Pensé, vamos, ¿cómo se matarán entre ellos? Cuando ondeas una espada tienes que ondearla, serían tan lentos que el otro podría esquivarla. Si tú lanzas una bomba, por favor, solo seguía pensando, esto no tiene sentido. ¿Y qué hice? Lo estudié desde una perspectiva rabínica, y en la perspectiva rabínica, el eclipse lunar y eclipse solar, un eclipse solar es cuando la luna se ve naranja o se ve sangre, son señales. Por ejemplo, un eclipse lunar, esto es algo que debes entender, no solo lo estamos inventando. Los rabinos en verdad siguieron esto por cientos de años y notaron que durante la duración de ciertos eclipses solares, cosas pasan en el mundo. Por ejemplo, vienen los terremotos, vienen las hambrunas o guerras globales vienen. Los judíos descubrieron que cuando la luna se pone roja, si pasa en un día de fiesta mayor, esta es la clave, no solo es lo que decimos, la luna volviéndose sangre o un eclipse lunar. Cuando pasa en días festivos a través de la historia, algo significativo pasa, algo entre 12 y 48 meses después al pueblo judío. Por ejemplo, tienes una serie de eclipses lunares que han pasado en las fiestas de primavera y en las de otoño, en días festivos específicos, unas 7 veces a través de la historia, y cada vez se relaciona con la ciudad de Jerusalén, se relaciona con la vez que Colón descubrió América, se relaciona a un tiempo profético. En realidad un tiempo muy importante. Significativo, y quise escribir esto para tener un exacto, para los que están viendo. Los siguientes que vienen, que son en días festivos, serán el primer día de Pascua, abril 15, 2014, el primer día de Tabernáculos, octubre 8, 2014. Este es un eclipse lunar completo. Luego el primer día de Pascua, abril 4 de 2015. El primer día de Tabernáculos, septiembre 28, 2015. Y, de nuevo, desde una perspectiva rabínica, muchos de los judíos que nos ven tienen rabinos que pueden verificar esto. Las lunas de sangre son una mala señal para Israel. Se consideran un presagio de problemas para Israel. Y no podemos ver esto y decir que va a pasar porque nadie lo sabe, yo no puedo hacer eso, pero sabemos que en días festivos, no importa si pasa, verás en enero o febrero, pero cuando cae específicamente en día festivo, algo significa Israel. Y lo triste es que no siempre es bueno. Y es cuando el libro de Joel y el libro de Hechos, Joel 2 y Hechos 2, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Muchos estudiosos lo interpretan, el gran y terrible día del Señor, hablando de días de tribulación. Estas son lunas de sangre que pasan antes del periodo de tribulación. Y nosotros, claro, no estamos en el periodo de tribulación aún, por supuesto, de acuerdo con lo que veo, porque tú sabes, proféticamente. Bueno, yo veo estas 80,000 horas de investigación, entendimiento de las raíces hebraicas. Verás, no tenía que ser explicado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Todos entendían estas cosas. Perry, ¿entenderías? Y, bueno, esto es un estudio que hicimos. Me pareció intrigante que, por ejemplo, cuando Satanás fue tras Jesús, normalmente iba tras él con una gran multitud de personas a quienes no les agradaba. En Pascua, en Jerusalén, en el libro de Hechos, por ejemplo, durante Pascua, ¿quién fue decapitado? Santiago fue decapitado y a Pedro lo iban a decapitar después de Pascua. Y cuando tienes un apóstol asesinado antes de Pascua, otro sufrirá un atentado después de la Pascua. Y comencé a darme cuenta de que cuando ves el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, hay tal vez de 6 a 8 ejemplos que pueden mostrar que los peores ataques contra Cristo o contra los apóstoles pasaron durante el tiempo de las fiestas. Y creo que hay varias razones para eso. Número 1, Jerusalén fue el sitio de redención. Y te daré una clave que es muy poderosa que el Señor me dio y la escribí en un pedazo de papel, la vi ayer. La razón por la que Satanás quiere Jerusalén es porque quiere apoderarse del sitio de redención. Quiere apoderarse de la tierra donde la redención sucedió y poseerla y reclamarla para él. Y no podrá hacer eso, pero va a hacer un intento. Y si ves estos tiempos cuando atacaba a Cristo durante días festivos, siempre fue alrededor de Jerusalén o en tiempo de fiesta, porque número 1, sería el lugar de la redención. Era el lugar de la redención en el libro de Hechos. Número 2, la multitud más grande estaba ahí, lo que significa que si los fariseos quisieran comenzar un rumor de Cristo, tenían más personas para poder esparcir el rumor, de lo que hubieran tenido durante un día de fiesta. Y cuando ves esto, llegas a la conclusión, después de estudiar estos ejemplos,
a detalle lo que yo hice, que el enemigo entiende los días festivos. ¿Por qué Israel fue atacado durante el Yom Kippur hace años? La guerra del Yom Kippur, cuando los sirios vinieron a atacar Israel durante el tiempo en que los hombres judíos estaban en ayuno y en las sinagogas. ¿Cierto? ¿Por qué Yom Kippur? Y en otras palabras, debemos entender que si Satanás ve las fiestas como algo significativo, de seguro debemos entender lo que representan. Bueno, no solo entender lo que representan, porque él dijo, estas son mis fiestas, y en hebreo la palabra para fiesta es estos son mis compromisos, y muchos descubrieron que cuando adoras a Dios en sus fiestas hay una clase de portal, un asombroso portal al cielo, donde la gloria de Dios puede caer sobre ti y los ángeles pueden subir y bajar la escalera. Dime un poco sobre lo que has averiguado de las fiestas de la segunda venida. Bueno, una de las cosas que amo primero que nada es mostrar a las personas que en las 7 fiestas hay 3 a las que todo hombre debe asistir: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Ahora ve lo significativo que es. Pascua, el énfasis es la sangre del Cordero, es tu redención. Nadie puede ser salvado por ti, tú tienes que presentarte solo ante el Señor para tu salvación. Pentecostés es cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, 1, 4, y es el bautizo en el Espíritu Santo. Y cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, nadie puede ir de tu parte. Tienes que presentarte tú mismo ante el Señor. El tercero es Tabernáculos, el cual en la primera iglesia fue una imagen de la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los muertos y el reino del Mesías. Nadie puede ser resucitado por ti. Tienes que aparecer ante el Señor y ser resucitado tú mismo. Y es interesante que de estos 7, el Señor eligiera número 1, número 4 y número 7. Cada uno representando algo que tienes que hacer personalmente para disfrutar del patrón de la celebración: salvación, bautizo en el Espíritu Santo y el dominio y reinado de Cristo a través del cuerpo resucitado. Y tienes que estar ahí, nadie puede hacerlo por ti, debes aparecer ante el Señor y son tú y Él solos durante esos 3. ¿Qué hay sobre lo que se conoce como el milenio? Dame Sí. un poco de información de eso. Bueno, si recuerdas, en el monte de la transfiguración tenías a Cristo, a Moisés y a Elías. Fueron transfigurados ante los discípulos. Pedro estaba emocionado con esto. Esto parece suceder durante la fiesta de tabernáculos porque Pedro dice, construyamos 3 tabernáculos, pero en realidad son 3 enramadas. Y sabemos que tabernáculos es cuando los judíos construyeron una enramada de diferentes hojas y cosas, y ellos vivieron afuera. Y es por lo que Pedro les dijo, construyamos 3 tabernáculos o enramadas. Esa transfiguración es una imagen del reino que vendrá en el futuro. Y en el reino milenario, lo que pasa es esto. ¿Sabes que Tabernáculos es la fiesta en la que los judíos y gentiles se unen? Aún en Israel es una enorme celebración. Celebran juntos, casi como una familia. Y así, este es el patrón. Jesús es crucificado en Pascua, en la tumba el pan sin levadura se ve vivo por sus discípulos en los primeros frutos. Luego la iglesia nace en Pentecostés y seguimos, si puedo decirlo, aún vivimos proféticamente en Pentecostés. Vivimos en la era de la iglesia. Vivimos en la dispensación del Espíritu Santo ahora. Pero nos acercamos a las trompetas. Trompetas es una imagen de la arrebatamiento, la reunión de todos los santos, la resurrección de los muertos en Cristo. Seguido del arrebatamiento viene la tribulación, que es el día de expiación, porque la expiación sigue a las trompetas 10 días después. Y es el momento cuando Israel fue juzgado por el Señor, ya sea que fueron liberados o fueron juzgados, dependiendo de la condición espiritual. Pero después de que termine la tribulación, entramos en el reino milenario en Apocalipsis capítulo 20, y el reino milenario de Cristo es un reino de 1000 años, y eso se describe por la fiesta de los tabernáculos, cuando estamos con Él. Y en realidad los tabernáculos es, como sabes, sí, es la época de la alegría, una época de regocijo, es la última fiesta para presentar la lluvia, orando por la cosecha venidera, orando porque venga la época de lluvias. La fiesta de nuestro gozo. Absolutamente, fue un tiempo ¿qué tal alegre. celebrar un compromiso con Dios, con alegría sobrenatural? Sí. Es más, tú verás, bueno, una de las cosas que encuentro asombrosa es que muchos musulmanes ya tienen sueños y visiones de Dios. Y tú dijiste que estamos en el Pentecostés ahora, que habla sobre sueños y visiones Absolutamente, de Dios. y yo te otorgo eso. Hemos sido contactados por individuos que han sido musulmanes, que simplemente sintieron hambre de Dios. Sintieron hambre de Dios. Debe haber algo más. Y lo raro es que si eres un musulmán y estás viendo, Dios te visitará, Jesús te visitará en un sueño. Ha pasado a miles y sí, está pasando más y más. Recibimos emails constantemente de persas iraquíes y
3,000 personas en Egipto, y todo lo que hacen es orar y decir, Señor, si eres real, muéstrame. Y lo asombroso es que te lo digo, que Jesucristo se les aparece. Literalmente se les aparece y les dice quién es. Pero no solo musulmanes, también Sí. judíos. Judíos ortodoxos tienen sueños y visiones, pero Perry, puedes imaginar el entrenamiento que un rabí ortodoxo tiene. Luego tiene una revelación de que la vieja revelación de en vez de 2 Mesías, Mesías ven, Mesías 2 apariciones. Y luego volverse un maestro. Bueno, te preguntaré esto. Quiero que medites esto. La persona judía que ha cruzado tu camino no es un accidente. Debes amar a esta persona judía para salvación. Judíos y musulmanes, uno en el Mesías, uno en Yeshua. La oración ahora es: Dios, muéstrame la verdad sobre Jesús. Yo quiero experimentar tu presencia. Ora eso. Porque el día que lo busques con todo el corazón, en ese día te prometo, será que tomes todo el control del programa, de cada aspecto del programa. Y creo que el cielo hoy bajará a la tierra. Hemos hablado de sanidad antes, hemos hablado de milagros, pero hay mucha controversia sobre los milagros. ¿Cuál es tu definición de milagro y qué te mostró Dios de los milagros? Defino como milagro algo que Dios interrumpe o interviene en un proceso natural o cuando Dios anula las leyes de la naturaleza. Sabemos que el agua no puede convertirse en vino hasta que Jesús aparece. Sabemos que la gente no camina sobre el agua hasta que Jesús aparece. Así que lo que llamamos milagros es porque no tiene ningún sentido. No sigue ninguna lógica natural, son sobrenaturales. He conocido personas judías que no tienen ningún deseo de creer en Yeshua, Jesús como el Mesías. Y un milagro ocurre de repente. Y te escuchan, son la clase de personas que son obstinadas, están a favor o en contra, no hay un punto medio, ya no discutimos más. Sí. El nivel de ira y demás, un milagro atraviesa todo. Lo atraviesa. Eso. Algo que tú enseñas y en lo que profundizas mucho y que es tan vital, que esto cuando nacemos de lo alto, cuando el Mesías de Israel vive en nosotros, todo nuestro ADN cambia por lo milagroso. Explícalo. Cuando naces de nuevo, el Espíritu de Dios mora en tu interior y el mismo poder que resucitó a Jesús vive en tu interior. Por eso Jesús dijo que de tu vientre fluirán ríos de agua viva. La vida de Dios fluye de nosotros y deseo que las personas piensen así, Sid. No se refiere a tratar de alcanzar o lograr un milagro. El poder de los milagros ya está en tu interior. Necesitas liberar lo milagroso, porque ya lo tienes, es tu herencia, es tu ADN. Está en cada fibra de tu ser. De hecho, Sid, yo diría que todos nacimos para los milagros, o nacimos de nuevo para los milagros. Cuando oras por alguien, ¿has tenido pensamientos acerca de estas personas serán sanadas o no? ¿Estas personas tendrán suficiente fe? ¿Y yo tendré suficiente fe? ¿Qué sucede en tu interior cuando oras por una persona? No lo hago porque me di cuenta de que Jesús hizo el trabajo por mí. Hizo el trabajo pesado. Él cumplió, destruyó la enfermedad en la cruz. Mi trabajo es liberar mi fe y asociarme con Yeshua para ver que el milagro se produzca. Y sí te lo digo, es fácil. Los milagros son fáciles. Bien, tú dices que es fácil donde tú ministras, pero el hecho es que hay millones de creyentes. Hay muchos incluso viéndonos en este momento que no ven milagros en su iglesia. No ven milagros cuando oran. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es, por desgracia, la llamo la gran omisión. Y Jesús lo llamamos la gran comisión, ir al mundo y predicar el evangelio. Pero en la iglesia estadounidense somos culpables de la gran omisión porque omitimos el poder de Dios del evangelio. Y al eliminar el poder de Dios del evangelio, lo que hay es un hechizo. Y las personas están bajo el hechizo del intelectualismo, del hechizo de una religión sin poder. Y es hora de que las personas vuelvan bajo el evangelio.
que es la demostración del auténtico poder de Dios. Cuando oro por personas para que ministren en esta área, hubo una joven por la que oramos y dije una simple oración. Solo dije, te diré algo, estás ungida para operar en milagros. Y dijo, está bien. Así que entró en una sala de cáncer el mismo día. Un hombre tenía 2 meses de vida. Y había personas a su alrededor, cristianos bien intencionados, que cantaban Kumbaya a su alrededor. Ella los apartó del camino. ¡Muévanse, muévanse! Impuso sus manos en la cabeza. ¡Sé sano! Fue un domingo por la tarde y el día miércoles su cáncer entró en remisión. Sanó por completo. No era pastora, no era sacerdote, obispo, nada. Creo que hemos solo confundido la idea de que tenemos que hacer algo, que si solo oro lo suficiente, si solo soy bueno lo suficiente, si no como ninguna rosquilla esta semana, el Señor lo hará, trabajará a través de mí. Pero la realidad es que el Mesías ya hizo el trabajo. Tenemos que asociarnos con el Mesías para ver su poder milagroso revelado en nuestras vidas. ¿Qué sucedió cuando tu esposa tuvo una enfermedad grave, Keenan? Nunca olvidaré que mi esposa tuvo un quiste en los ovarios. Y fue muy, muy grave. Los doctores la habían revisado, la habían diagnosticado. Y en ese tiempo enseñé que los milagros son nuestra herencia. Y de forma textual dije, es tuyo, ya es tuyo. Y uno de mis servicios, cuando enseñaba Sid, el fuego de Dios entró en su cuerpo. Ella sintió el fuego ardiendo dentro de ella. Así que el quiste fue disuelto por el fuego de Dios. Acudió al doctor y le confirmó que no había quiste en los ovarios. No hubo intervención quirúrgica ni terapia, solo el poder milagroso y la presencia de Jesús. Y es para todos. Te diré algo, Keenan. Parece tan simple. Sí. Ahora adivina. Así es. Cuando regresemos, Keenan revelará el proyecto del cielo para los milagros que funcionan. Descubre cómo Dios le enseñó a Keenan la clave más poderosa para caminar en mí. Con el doctor Keenan Bridges, Keenan, usas el término proyecto del cielo que funciona. ¿De qué se trata? Jesús es el proyecto del cielo. El Mesías es el proyecto. En Juan 14:12 dice, les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Si deseamos saber quién es el Padre, miramos a Jesús. Si deseamos saber cómo sana el Padre, miramos a Jesús. Si deseamos saber si los milagros son voluntad del Padre, miramos a Jesús, porque Él es la imagen manifestada. Cuando Dios envió a Jesús, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Lo que tenemos que hacer es mirar el proyecto. El problema, Sid, es que las personas están mirando representaciones equivocadas de lo que Dios pretende. Miramos a otras personas, miramos a la persona por la que oramos y no sanó. Miramos la situación que parece que no se resolvió, pero esto no es el proyecto. El Mesías es el proyecto. Y por esto el escritor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si no miras al autor y consumador de tu fe, y miras al hombre, el hombre terminará con tu fe. Y lo que tenemos que hacer es mirar al autor y consumador, porque Él es el estándar por el cual debemos juzgar lo que Dios desea hacer en y por nosotros. ¿Cuál es la clave más poderosa que Dios te mostró para liberar milagros? Eso es algo profundo, Sid. Dios me mostró aspectos en los que no pensamos mucho. La Biblia dice que cuando Jesús vio a la multitud, estaban enfermos, estaban quebrantados y estaban sedientos. La Biblia dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Y la compasión es como una fuerza espiritual si lo deseas. Nos hace aprovechar el poder milagroso de Dios, amor y compasión. Y la razón por la que estoy en el ministerio de sanidad, estaba tan frustrado, Sid. Las personas no sanaban. Vi personas en la iglesia que tenían 30 años allí y seguían enfermas. Vi a personas morir de enfermedades. Fui a funerales. Y estas personas creyeron que Jesús pagó el precio, pero había cierta desconexión. Hubo una disonancia cognitiva y algo se levantó dentro de mí porque sentí compasión, Sid. Entonces pensé, esto no está bien. Esto me llevó en un viaje
para buscar en realidad al Señor, con todo mi corazón, y ahí fue donde me mostró su voluntad incondicional de sanar. Y creo que el amor y la compasión son una poderosa herramienta que desbloquea el poder sobrenatural de Dios. Dime una historia que ilustre esto. Sí, es gracioso. Recuerdo que estaba orando y estaba en un servicio y odio decirlo, un monstruo de hombre. Era el hombre más grande que he visto en toda mi vida. Parecía un roble. Tatuajes por todas partes, tatuajes en su cara. Significa que tal vez hizo algo malo. Y el Señor me dijo, ve y ama a ese hombre. Y dije, no. Y el Señor dijo, ve y ministralo. Y dije, bien. Y lo miré, parecía tan enojado, parecía tan violento. Así que me acerqué y coloqué mis manos en su pecho y lo abracé. Y cuando lo abracé, Sid empezó a llorar como un bebé. Solo estaba llorando, solo lloraba y yo lo abrazaba. Y sentí el amor de Dios fluyendo a través de mí hacia Él. Y ese amor que fluía comenzó a traer restauración en ese hombre. Y dije, ¡wow! Mira el poder del amor de Dios. La Biblia dice, el amor nunca falla. Y cuando aprendemos a ceder al amor de Dios y aprendemos a responder al amor de Dios, es una receta para los milagros cada vez. Keenan, le das un enfoque diferente a Pedro caminando sobre el agua. Es una de mis historias favoritas, Sid, cuando Pedro camina sobre el agua. En realidad, interpretamos mal ese texto. Jesús camina sobre el mar de Galilea y los discípulos están en la barca y están aterrorizados. Dicen, es un fantasma el que camina. Y Pedro reconoce que no, es el Mesías, es Jesús. Y le hace una pregunta. Dice, Señor, ¿deseas que vaya contigo? Número 1, salió de su zona de confort. Es el número 1. Cada milagro está fuera de tu zona de confort. Pero número 2, en realidad no camina sobre el agua, camina sobre la palabra de Dios. Cuando el Mesías pronuncia su palabra, le da a Pedro la invitación y Pedro responde a la invitación del Mesías. En realidad lo estaba invitando a lo milagroso. Y cuando Pedro responde, nota que se produce algo que desafía las leyes de la gravedad. Es capaz de caminar sobre el agua, lo cual es imposible, porque está mirándolo solo a él y respondiéndole al que hace que todo sea posible cuando creemos. Dame un ejemplo en tu vida. Estaba orando por una señora con apoplejía y no podía hablar, no usaba su mano derecha y estaba frente a miles. Y dije, bueno, si me equivoco, Sid, será el fin de mi ministerio de sanidad. Y caminé hacia ella y le dije, te pido que hables. Y ella ni siquiera no dio una respuesta. Su amiga se frustró conmigo. Pero el Señor seguía diciéndome, sal de la barca. Solo créeme. Fe se deletrea R-I-E-S-G-O. Y dije, de acuerdo. Y empecé, solo di Jesús y ella no dijo nada. Dije, vamos, di Jesús y pensé, ay Señor, es el fin de mi ministerio. Dije, di Jesús y al fin me tomó de la mano con el brazo que no podía mover. Por poco me rompe la mano, por tan fuerte. Tomó el micrófono y dijo, Jesús. Y cuando lo dijo, la fe explotó en la habitación. Y los milagros sucedieron toda la noche después de eso. Y las personas leen tu libro o se sientan bajo tus enseñanzas. Dime un testimonio relacionado con alguien más que haya entendido la historia de Pedro caminando sobre el agua. Hay un caballero en nuestro ministerio que en realidad oyó la enseñanza, la tomó y dijo, saldré de la barca. Le pidió al Espíritu Santo, muéstrame algo. Y cuando oraba, vio la cara de un hombre vestido con ropa deportiva, pasó con su bicicleta y sintió el impulso de ministrar a la persona. No sabía quién era, así que salió de su casa y subió a su bicicleta y fue por la ciudad. Luego vio a un par de personas, se le acercó a uno y dijo, deseo ministrarte, y dijo, no deseo hablar contigo. Se sintió un poco desanimado, pero a veces tenemos que persistir. Así que, cuando regresaba a casa, se dio cuenta de que un hombre caminaba hacia él vestido tal y como lo vio en la visión. Y el hombre se dirigió hacia él y le dijo, oye, creo que Dios quiere que comparta unas palabras contigo. Y la persona dijo,
¡Ay, Dios mío! Venía hacia acá y le dije a Dios, si no me hablas este día, acabaré con mi vida. Vaya. Y en ese momento condujo a la persona en la oración del pecador y nació de nuevo. Todo porque tomó el riesgo. Y esto es lo más sorprendente. Enseña sobre esto y es tan simple. En realidad sí, lo es. Muy simple. Y dices que, pero más importante que tú, la Biblia dice que los que creen dicen, soy yo. Dilo, soy yo. Impondrán manos sobre enfermos y ellos se recuperarán. Bueno, ¿quién me impondrá las manos? ¿Puedo imponer las manos en mí? Así es. Dios dijo algo que hizo que comenzara el ministerio de sanidad de Keenan y que también comenzará con el tuyo. Vuelvo enseguida. Y Keenan, lo que enseñas es muy simple, porque en la Biblia es muy simple. Sí, señor. Apuesto a que todos pueden entenderlo y todos pueden hacerlo. Dijiste que hubo algo que Dios le dijo a tu corazón que comenzó tu ministerio milagroso sanador. Fue una declaración muy sencilla que el Señor me dijo, y es gracioso porque en mi celo deseaba a Dios, deseo ser tu hombre, deseo ser el hombre por el que fluya tu poder. Y el Señor me dijo, Keenan, tú solo cree y yo haré la manifestación. Fue lo más lejos al decir, sal de mi camino. Ahora, tu libro Liberando Milagros es muy fácil. Es muy práctico. Comparte un poco sobre el libro ahora. Deseo animarlos a todos porque en serio creo con todo mi corazón que entramos en una temporada donde los milagros son en absoluto necesarios. Viene un tiempo, amigos, donde tendremos que caminar en el poder sobrenatural de Dios. Tendremos que saber cómo permanecer. Y lo que llamo la presencia permanente cambiará a tu familia, a tus hijos, a tu negocio, a tu ministerio. Veremos que la comida se multiplica. Veremos cómo el nigeriano que puso agua en el tanque de gasolina en un desabasto y condujo solo con agua porque Dios convirtió el agua en gasolina. Es la clase de Dios al que servimos. Y enseño en mi libro que Jesús dice algo profundo en Juan 14. Dice, las obras que yo hago también él las hará. Nota que no dijo las obras que yo hice. Las obras que yo hago. Sigue haciendo el trabajo. Continúa resucitando. Sigue expulsando demonios. Solo lo hace a través de ti. Lo hace contigo. Y creo que Dios no está llamando a la iglesia solo para que sea usada por Dios. Recuerdo que estuve en Australia predicando, iba a levantarme y lloré esto todo el tiempo. Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Y el Señor dijo, no. Dije, ¿qué? ¿Estoy reprobado? ¿Perdí mi salvación, Dios? Lo siento. Dijo, no. No desea usarte. Deseo asociarme contigo. Y me llevó a Marcos 16 para confirmarlo. Dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra. Y confirmaba su palabra con las señales. Amigo, eres tú. Es el mejor socio del universo. Él nunca ha fallado y nunca te fallará. Lo que desea que hagas es que le digas que sí. Si le dices que sí, liberará y revelará lo mejor. Ahora es el momento. Has visto en este programa personas de todos los ámbitos posibles de la vida, de todos los antecedentes posibles. Ahora, en mi vida, por ejemplo, muchas personas no conocen sobre mi vida. Vengo de un entorno judío muy tradicional y tuve un encuentro con Jesús que mi esposa dijo, te convertiste en una persona que ahora es diferente de un día a otro. Algunas personas tardan una vida en resolver situaciones